Bueno, la idea de hacer este disco yo creo que es algo que estaba de alguna manera en nuestro subconsciente durante muchos años. Estábamos tocando un día, la era estaba pariendo el corazón, un día de ensayo, y dijimos, oh, en realidad si pudiéramos hacer más canciones de Silvio sería bueno, sí. Teníamos claro que, por ejemplo, queríamos volver a grabar súper en vivo, que era algo que en el último disco habíamos dejado un poco de lado porque habíamos utilizado el estudio más como un instrumento más, y en ese sentido como que nos dimos más licencias para experimentar. En cambio en este disco se quería lograr como toda la energía en vivo, entonces llegamos con el disco al estudio como muy ensayado, muy parecido a como grabamos los primeros discos, para rescatar esa energía en vivo que se notara en el sonido del álbum. La banda trabajó en la sala de ensayo tratando de, más que intervenir al ritmo, pasar las canciones a la banda, a la orquesta, bajo, batería y guitarra. Y ahí como que empezó a rodar la idea de hacer este disco. Creo que no se manifestó de manera ya evidente hasta un momento en que estuvimos en la sala de ensayo jugando, calentando las manos. Primero escogimos las canciones que nos gustaban o que nos parecían que podían funcionar bien en el traspaso del lenguaje más acústico al más eléctrico. Habríamos escogido unas 30 canciones y de ahí fuimos decantándolas. Las canciones nos llevaron a un estado anímico muy bueno, desde el primer momento. La verdad que para nosotros era un desafío, digamos, artístico, tratar de sacar del formato guitarra acústica y voz para llevarlo a una banda y desmenuzar la canción ahí y tratar de llevarlo a otro lado, digamos. De una u otra forma nosotros, todas las versiones que hicimos musicalmente, de una u otra forma las sentíamos que la canción original tenía todas esas cosas. Tenía esa rabia que tiene la versión, tiene esa como psicodelia que tiene esta otra versión, tiene la suavidad que tiene esta otra canción. Entonces todo eso simplemente lo llevamos a los instrumentos eléctricos. Siempre tenemos la costumbre de tocar covers o tocar canciones de músicos que nos gustan, y por alguna razón Silvio Rodríguez nunca había aparecido, digamos, en este formato de estar en la sala de ensayo con batería, guitarra eléctrica. A él más bien lo tocábamos en la casa porque estábamos más acostumbrados, digamos, a sus versiones en guitarra acústica, pero cuando lo logramos por casualidad colar en la sala de ensayo, se produjo algo bien interesante. Yo creo que nos llamó la atención y nos dimos cuenta como que se nos abría una puerta, digamos. De una u otra forma nosotros cumplimos 10 años ahora de carrera. Fue como un gusto también que nos quisimos dar en grabar este disco. Nosotros pensamos que quizás nosotros haciendo este trabajo podíamos acercarle la música a la gente también, que es un trabajo increíble, inmenso, abismante, la obra de Silvio. Pensar en cuáles eran las canciones donde creíamos que la banda haciendo una versión podía darle una visión distinta y ser un aporte a la versión original de Silvio Rodríguez. A esta altura de nuestra carrera creo que todos estábamos lo suficientemente maduros como para saber en lo que nos estábamos metiendo y en el tipo de música que teníamos que interpretar. A mí me encanta el trabajo de cada uno de los 5, creo que es un trabajo sublime desde mi punto de vista. Bueno, la importancia de Silvio como artista, como compositor, cantante, como trovador, yo creo que es como... está fuera de discusión, digamos, a esta altura. Yo creo que es un personaje clave en la historia del desarrollo de la música popular en Latinoamérica y en el mundo. Silvio, a pesar de que la gran mayoría de su obra él la extrae de una guitarra acústica, guitarra de palo como decimos en Chile, al ser cubano, creo yo, él tiene como... las canciones son muy ricas rítmicamente si uno les pone atención. Es un representante de todos los pensamientos y los ideales que la gente ha ido teniendo a lo largo de las últimas décadas. Tiene un sentido para explicar lo que él siente de una manera tan universal y tan bonita, digamos, pensar que una persona puede lograr generar tantos sentimientos en una canción es como... quizás puede sonar obvio, pero anda y hazlo, digamos. Es una persona que se convierte en algo importante en tu vida porque sus canciones hablan de la vida, de diferentes momentos, ¿no?
diferentes emociones, pensamientos acerca de ellos. Yo creo que una de nuestras influencias más grandes, las canciones que él toca con guitarra, por ejemplo las que toca con guitarra solo y él cantando, se sostienen así simplemente, digamos. Son demasiado buenas. Y las con bandas también, y tienen arreglos como muy conocidos y muy como arraigados. Entonces en ese sentido era como un bonito desafío hacerlo. En nuestra casa siempre estuvo presente su música. O sea, no recuerdo yo un momento de mi vida donde no escuchara canciones de Silvio Rodríguez. Las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra eran de Silvio, mucho antes de saber que existían los Beatles, por ejemplo. Entonces sí es algo que forma parte, yo creo, de nuestro ADN como compositores por un lado, y también como grupo de intérpretes. Y que las manos de Silvio son, para todo aquel que lo ha visto tocar la guitarra y cantar, él es una máquina de ritmo en sí mismo. Entonces nosotros como que jugamos un poco a eso, y creo que en algunos temas le achuntamos, pero medio a medio, y en otros, si no le achuntamos, estuvimos al lado. Dice cosas que uno siempre ha pensado, sentido, pero que tal vez uno no los puede aterrizar ni con ese entorno, ni dibujadas así, o con esas melodías. La lírica de Silvio ha sido muy importante para nosotros, al momento como de enfrentarnos al trabajo de composición. Es una influencia grande. No es como a Silvio le vamos a poner como una pinta de rock and roll y ya íbamos a hacer todo. No, tiene como todas sus canciones tienen su mundo especial, y eso se ve súper reflejado y quedó súper plasmado en la grabación. En ese sentido también el Meme fue súper receptivo y entendió súper bien lo que queríamos lograr con eso. Y encauzó y potenció súper bien esa idea mínima que teníamos. El hecho de grabarlo fuera de Chile y grabarlo acá en México, yo creo que nos aportó más relajo y serenidad al momento de enfrentar el proyecto, ya sea idearlo y posteriormente hacer el trabajo como ya de grabarlo. Es imposible dejar a 5 personas de acuerdo con respecto a un montón de cosas. En ese sentido, Meme fue súper conciliador con todo y con las ideas de todos, y siempre buscando eso ha sido bueno, siempre buscando la mejor idea para la canción. El repertorio de Silvio Rodríguez es tan grande y tan amplio y con tan buenas canciones que es complicado, y para ellos era muy difícil, puesto que conocen también la obra de Silvio, que tenían muchas canciones que estaban seleccionadas o que eran buenas candidatas para integrar el disco. Yo creo que todo el enfrentamiento que hicimos hacia las canciones fue muy instintivo. Tratamos de no intelectualizar mucho, de despojarlas de su contexto, del contexto al cual estamos acostumbrados a escucharlas. Y en ese sentido, Meme del Real jugó un papel muy fundamental como productor musical y como guía. Pues comenzamos por escuchar canciones, y cuáles de las canciones realmente habían obtenido un valor agregado al momento de que ellas les habían hecho las versiones. Pues yo creo que lo principal aportó, un poco salir del mismo ambiente donde habíamos grabado siempre nuestros discos anteriores. También nos hizo como sentirnos de una manera distinta y ver el proceso de una manera más relajada. Ellos, a pesar de que habían escuchado estas canciones por más de 20, 30 años, las iban haciendo suyas, aunque al principio se les hacía complicado. Y también en la influencia que Meme tuvo en nosotros, al ser él un experto, creo yo, en máquinas de ritmo. Él nos puso en un escenario bastante diferente al que nosotros habíamos ocupado siempre. En algunos casos tuvimos que quitar algunos versos de las canciones, no que tuviéramos, pero decidimos así hacerlo porque la canción funcionaba mejor. Y él aparte súper transgresor con la música en general, o sea, ya vamos a hacer una versión de esto y hacemos una versión de esto, o sea, cambiando cosas, acordes, era súper, para nosotros era como súper invasivo, su manera de trabajar era como, oh ya, pero no le estaremos faltando un poco el respeto, decíamos nosotros, no, pero es lo que hay que hacer. De esas grandes diferencias y de esa fricción que existe, también se genera mucha energía, y es bueno saber capturarla, ¿no? Esa energía, y transformarla en lo que va a ser algo que va a generar una explosión o una gran emoción. Meme participó mucho en la selección, nosotros le mostrábamos lo que habíamos hecho con un tema y él nos decía cuáles creías que eran los temas donde la banda estaba aportando más, cuáles eran los que a él también más le llamaban la atención,
aprender a leer qué es lo que ellos necesitaban, cómo se comunican entre ellos y no tratar de alterar la integridad ni la energía del grupo, sino ayudar a veces a que se pudiera conectar mejor, a que se pudieran decidir cosas más rápido. La personalidad de Manuel del Real también es súper tranquila, y lo que nos gustaba mucho a nosotros, porque nosotros somos más hiperkinéticos y hacer las cosas, hacer la hora, estar hasta la 1 de la mañana mezclando, y todo eso como que se acabó un poco con esta nueva gerencia. Puedo decir que para mí ha sido una gran experiencia y un gran aprendizaje. Esta es la primera vez que grabamos fuera de nuestro país, en México. Al final estábamos como con dos caminos de estudio. Uno que tenía una sala gigante que nos creíamos como en Abbey Road y los Beatles. Y otro era un estudio más chico, pero con muy buenas máquinas, muy buenos micrófonos, buenos cables, cosas muy antiguas. Era un museo. Era una maravilla para nosotros. Como que nos arrodillamos en el estudio y era como rezábamos. ¿No? Nos metimos todos en una sala con batería, amplificadores bajo y microfoneamos todo. Y la mayor parte de lo que está en las canciones viene de ahí. Escogimos como un estudio donde se utilizaron muchos equipos que eran vintage, muchas máquinas muy antiguas, los micrófonos eran muy antiguos, de la década del 40, del 50, entonces tenían un sonido pastoso que estamos buscando desde un principio en el disco, y que lo conversamos harto con Meme, cómo lograr ese tipo de crudeza sonora también. Pues súper bueno, porque uno entraba a una pieza y estaba pasando algo, salía, iba a descansar a otra pieza y estaba pasando algo. Entonces fue súper como emocionante el proceso de grabación. Que no hubiera como mucha tecnología metida de por medio dentro del disco, por el carácter del disco también, por las características que tienen las canciones originales de Silvio Rodríguez. También me parecía que era como el mejor método a ocupar. A mí siempre, me ha gustado mucho cómo ellos ejecutan en vivo. Lo que queríamos lograr, yo creo que se logró, que era que el grupo sonara como... O sea, que se notara que estuvieran los 5 en vivo. Fue como eso, necesitábamos un buen registro para eso, un buen micrófono que registraran lo más fidedignamente lo que salía de la tela del amplificador. O esa energía no se puede generar si no están todo el mundo conectándose emocionalmente y energéticamente al mismo tiempo. Y con ellos fue muy fácil, porque ellos lo hacen con los ojos cerrados. Entonces, rítmicamente creo que las canciones son riquísimas. Creo que el trabajo de batería en este disco es bastante interesante desde el punto de vista de cómo logramos que el instrumento acompañara las canciones. Creo que fue bastante democrático. Creo que todos opinamos un poco en algunos momentos sobre qué es lo que íbamos a tocar en la batería. El acercamiento al contrabajo viene de hace como 6 años atrás más o menos. Les dije, llegando a México aprendo a tocar contrabajo y en el próximo disco vamos a estar grabando canciones con contrabajo. Dentro de la música de los Bunkers como que nunca se había dado la oportunidad de incluirlo. Quizá a lo mejor en una canción anterior podría haber sido, pero no tenía tampoco como la motivación quizás para acercarme al instrumento. El caso de Pequeña Sonata Diurna es bastante más increíble porque en la sala de ensayo, cuando estábamos trabajando sobre el tema, Meme nos pidió que por qué no la probábamos en ritmo de cueca. Mezcla extraña que alguna vez se le debe haber ocurrido a algún borrachín en alguna fonda en Chile, quién sabe en qué momento. Y Francis se pone a cantar encima a capela y en las dos cosas generan una dinámica muy bonita y sorprendente de cómo intervenimos rítmicamente de ese tema. Y hasta que apareció una canción que se llama Leyenda, y dijimos, bueno, esta canción como que está pintada para contrabajo. Y ahí hicimos la gestión, nos conseguimos un contrabajo y todo, y empecé a ensayarlo mientras el resto grababa otras cosas, voz y todo, empecé como a practicar como la figura de la canción y todo. Después grabamos una toma en vivo al final de este viaje, y
que lo hicimos con Meme tocando percusiones, estaba Manuel García también tocando una guitarra acústica, estábamos todos como en una sala y hicimos una toma en vivo de esa canción, que es la toma que está en el disco. Fue una bonita aproximación y me sirvió de mucho todo lo que había vivido también y el acercamiento que había tenido natural con el instrumento. Manuel García, gran cantautor chileno que se despegó de un proyecto que tenía con un grupo. Él estaba de paso por México para su presentación en el Vive Latino. Y lo invitamos a que fuera al estudio a ver qué estaba pasando y qué sé yo, y ahí mismo en el estudio fue así como, oye, ¿por qué no te cantáis algo? Cantemos algo. Él es súper fanático de Silvio, es fanatiquísimo, ha hecho otras versiones también del artista, así que como que tiene un acercamiento también un bagaje súper grande acerca del trabajo de él. Y para mí fue una sorpresa muy importante, primero la invitación, luego el hecho de haber haber tenido el privilegio de escuchar el disco cuando todavía no estaba listo. Cantó una canción entera, de hecho. Esperé alguna edición de la canción al final de este viaje, compartida con voces, La sorpresa fue encontrarme que el tema está cantado completo. Fue tan increíble su interpretación, que la idea original era que pudiéramos compartir esa canción, las voces, la primera voz, digamos. Pero fue tan increíble su participación que no hubo cómo ponerse al lado de él así. Primera toma, segunda toma, ya las tenía todas súper como internalizadas. Aparte que al menos al final de este viaje le hicimos como un pequeño arreglo, como que simplificamos cierta parte de la canción porque era súper de guitarra, entonces como que toda la banda siguiendo como esa figura de guitarra sonaba un poco ñoño. Entonces la simplificamos y la entendió también a la perfección y todo, y en 2 horas ya tenía todo listo. Me parece una apuesta artística muy interesante ese punto de vista, el compartir y el entregar el espacio de un disco a otro compañero de trabajo. Pero quedamos peinados para atrás con el trabajo de Manuel García, o sea, fue buenísimo. Frente a cada cosa que cantaba, él como que nos dejaba maravillados por la hermosura de su voz, por la calidez. Así que sentimos como un tremendo aporte lo que él hizo en el disco. Nos sentimos como orgullosos en realidad, en general, con el disco, de participar con gente tan buena, o sea, aparte como persona tan capaz artísticamente. La verdad que nos dio en el gusto y yo creo que a él también se dio un bonito gusto y todo obviamente en beneficio de las canciones de Silvio. Cuando pensamos en alguien, en vista de que el disco está tan rodeado de los Tacuba en su amor inmenso que han tenido hacia con nosotros y nuestra música, que cabía de cajón que lo hiciera Quique porque era una persona a quien no íbamos a tener que explicarle muchas cosas. La relación creativa con él fue súper sencilla, nos pusimos en manos de él y confiamos absolutamente en su criterio y en su talento. Mira, y al final la cuestión la hizo con las manos, que es con la misma cuestión que toca el bajo, así que le tenía que quedar perfecto. Y él propuso a Meme de fotógrafo más encima, entonces es como no sé. Se juntaron a trabajar con Enrique Rangel y en un cierto momento me pidió que si yo podía hacer las fotografías para la tapa y etcétera del disco. Lo que transmite el arte y el concepto que hay y la elección del lugar, que particularmente a mí es uno de mis lugares favoritos de México, que es Tlatelolco, y esa plaza fantástica de las 3 culturas. Estando ahí y sabiendo todo lo que ha pasado ahí, tiene mucho que ver con Silvio Rodríguez, ¿no? En esa parte como más social y política. No sé si en el arte, en el disco haya un concepto tan claro o específico. Creo que tiene mucha carga emocional para los que estamos enterados del contexto histórico que el lugar de Tlatelolco tiene. Y lo único que hice fue, pues, sin pensar más, nada más empezar a tomar fotos y que dije, si esto realmente refleja algo, tiene un sentido y una emoción, se verá en el resultado. Hacía mucho tiempo que nosotros queríamos tener una fotografía en donde
cada uno saliera como es en su vida diaria, por decirlo así. Y lo que más me gusta a mí personalmente es que creo que hay una... En todo el arte del disco se aparecen sombras o reflejos, como se podrían llamar. Nos dimos cuenta que tenía un buen discurso, ¿no? y que se asociaba muy bien con el proyecto, que al verlas, sin ser una representación de lo que pasaba en el disco, sí tenían una sensación muy especial y que a todos nos hacía sentido al momento de escuchar las canciones. Este arte de este disco tiene un carácter increíble, y creo que es abierto, ¿eh? Creo que la gente, cada uno le puede poner el disco y mirar las fotografías que hay en él y imaginarse cosas. En Chile existió en la década del 70 un programa de baile donde ponían a como un montón de jóvenes que doblaban temas generalmente en inglés, no con mucho contenido, y saltaban. Realmente jóvenes que tampoco tenían mucha idea de lo que era baile, y fue un programa súper exitoso, como un programa a nuestro modo de ver, sin mucho contenido. Entonces, en ese sentido, sacar como el contexto de las palabras música libre y sacarlas de ese contexto y ponerlo en el contexto como totalmente opuesto nos parecía como súper entretenido, y para la gente que no conoce el programa o que no es de Chile, también nos parece que es un súper buen título, es súper bonito lo que significa. Tiene un lado político también, y que creo que también no importa dentro del mensaje que se quiere tener o entregar en el disco completo. Así que nos pareció por eso un súper buen título. Cada canción se afrontó de una manera muy distinta, lo que hace que finalmente sea como bien ecléctico el resultado. Desde que se nos ocurrió hacer este disco yo le tengo mucha fe. Tengo la sensación de que el disco está rodeado de demasiada gente talentosa como para que el resultado final no sea agradable para muchísima gente. O a mi parecer no son tan fáciles de encontrar esos álbums donde de principio a fin te están diciendo algo, ¿no? Y tienen un discurso y tienen algo con lo que te vas a quedar para toda tu vida. Bueno, fue hermoso para nosotros internamente y fue un desafío para nuestras capacidades de lograr entender una canción y poder llevarla a otra cosa. Fue un trabajo de los 6, por así decirlo, incluyendo a Meme, muy orgánico y muy a fondo con las canciones. Y que se convierta en un disco muy querido por los fans del grupo y por la gente que le gusta la música. Y ojalá sea un disco muy querido por la gente que es fan de Silvio. Porque creo que la conexión de la banda con la música de él, yo creo que se logró. Para mí este disco tiene eso, ¿no? Tiene las canciones, tiene el sentimiento del grupo que reversionó estas canciones y toda esa energía que hace que algo te diga y te llegue a lo más profundo, ¿no? Cuando lo estás escuchando. Eso es lo que queríamos lograr en el fondo. Un desafío personal y una manera también de acercarle estas grandes canciones a la gente que a lo mejor quizás ya no tiene el tiempo para escucharla o la paciencia. La calidad primero del disco es indiscutible. Eso la gente lo va a apreciar sí o sí ahora o en 50 años más, no me importa, digamos. Que puedan acceder al sentimiento original de las canciones, pero con un envoltorio que les suene más familiar. Este tipo de trabajos se logran de vez en cuando. Entonces creo que este disco va a tener una repercusión grande, va a sonar fuerte. Y las repercusiones ojalá que sean positivas, ¿cachai? Porque hay mucha gente relacionada que tiene una relación con Silvio de muchas maneras diferentes. Aunque ya una o dos personas que no conocen la obra de Silvio Rodríguez, a lo mejor a través de este disco se pueden interesar en investigar sobre sus canciones, en conocerlo y en que la música de Silvio Rodríguez les guste, pues yo me doy como por satisfecho, digamos. Se hizo contacto al final con Silvio para hacerle su conocimiento que había un proyecto que se estaba gestando, que eran los Bunkers, que estaban haciendo un tributo, y en un cierto momento llegó un mail, un correo electrónico escrito por él. Le encantó, lo encontró magnífico y también mandó a felicitar a Meme por el trabajo de producción, que consideraba que muchas de esas canciones
al igual como nosotros pensamos, sí tenían como una raíz bastante más rockera de lo que finalmente la gente termina pensando, y que eso se vio bien reflejado en el disco, así que como que en ese sentido nos damos por bendecidos, digamos, con su aprobación. Nos dejó la cabeza dando vueltas por varios días y fue muy emocionante. No sé cuánto tiempo durará, porque en este negocio eso nunca se sabe, pero terminado el negocio, la música va a quedar para siempre y el disco va a durar toda la vida.